En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto, se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió a la cárcel hasta que pagara lo que debía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra, Señor, es la verdad, y tu ley nuestra libertad. Tu palabra, Señor, es la verdad, y tu ley nuestra libertad. Pueden sentarse. En esta hermosa mañana del domingo 24 del tiempo ordinario, observamos, ¿qué es esto? Domingo quinto de Pascua. Todavía nos falta. Observamos cómo se nos vuelve a hablar en otra ocasión del perdón, del pedir perdón. Los otros días estábamos hablando precisamente de esto. Pero hoy pues lo enfatizamos, lo vemos desde otro punto de vista. Lo vemos, ¿verdad? Como de el que no perdona, cómo vive. El que no perdona, cómo está su cuerpo, cómo está su alma, cómo es su existencia. Observamos siempre en la persona que no perdona este sentimiento de rencor, de ira, de incomodidad. Vemos a estas personas que no perdonan con ese ceño fruncido, ¿verdad? Con una actitud siempre agresiva, una actitud siempre con los guantes puestos para atacar, porque no están dispuestos a otorgar el perdón. O sea, esta persona, como decía la primera lectura, vengativo, ¿verdad? Y
la pena de que me da de estas personas es que de esos vengativos el Señor también se va a vengar, porque no aprenden a perdonar, no aprenden a otorgar ese perdón. Es importante, hermanos, que aprendamos a valorar el sentimiento del perdón, no porque tenga que hacerlo por los otros, es que si no lo hago por los otros, yo tampoco voy a recibir el perdón. Sentir el perdón, hermanos, es algo que les debe dar a ustedes tres cosas importantes, que son paz, felicidad y libertad. Tres cosas que nos hacen entonces vivir en tranquilidad, en armonía, ¿verdad? Vivir en una gracia delante del Padre, porque si perdonamos, estamos recibiendo también nosotros ese perdón. ¿Cómo podemos esperar nuestra curación? ¿Cómo podemos esperar perdón si no hay ni un ápice de arrepentimiento, no hay ni un ápice de yo perdonar a las demás personas? Que es muy difícil, en ocasiones sí es muy difícil. Contaba yo ayer que tuve una situación con una joven que su esposo le fue infiel, y descubrió en esta infidelidad que la infidelidad es desde antes de que se casaran. Pero el peor de los casos es que no solamente hay infidelidad, es que también posiblemente hay una consecuencia, que es un embarazo. Se habla de un embarazo y de un hijo. Y cuando ella llegó aquí, llegó extremadamente molesta, porque su hija, conociendo la agresividad de la madre y la actitud de la madre, no había salido al encuentro de esa mujer que le estaba quitando al papá. Y no solamente que le estaba quitando al papá, sino que había insultado a la hija y había insultado a la esposa. Entonces ella viene aquí con que no sabe qué hacer, buscando herramientas para que poder bregar, porque ella pues está queriendo vivir una vida grata delante del Padre. Y yo, mira, precisamente estamos hablando del perdón en esta semana. Y comenzamos a hablar de lo que era el perdón. Y ella me dice, padre, es que yo quiero perdonar, pero tengo que saber cómo hacerlo. Porque mi hija también se siente que la estoy defraudando. Porque estoy permitiendo que una mujer me quite al padre, que esa mujer me quite también a mi familia. Esa mujer me traiga otro hermano a mi casa. Entonces, en esa conversación, después de casi 3 horas, ¿qué sucede? ¿Qué me dice ella cuando se va? Padre, gracias porque usted me abrió los ojos y me pude entender que el perdón es para todo el mundo, porque Dios se lo da a todos. Y no solamente me dijo eso, lo que me dijo además fue que de existir ese bebé, ella iba a luchar por quedarse con el bebé en la familia, porque sabía que la mamá no era apta para cuidarlo, y que ella iba a luchar de existir para quedarse en la familia con el bebé, aunque tuviera que encontrarse con la hija y luchar con la hija para que aceptara ese bebé en la casa. ¿Y ustedes creen que el perdonar no nos debe dar esa tranquilidad? Que podamos acceder a la otra persona que me hizo ese daño, acceder a esa persona con tanta tranquilidad que pueda manejar la situación. Porque ya la situación ocurrió, ya el evento pasó. Entonces, ¿vamos a vivir el resto de la vida amargados, aborrecidos y apestados? No, porque quien único sufre es mi corazón. Mi corazón es el que se llena de cicatrices, de espinas, de heridas, de costras. Porque si yo lo sigo envenenando y sigo guardando esa ira y ese rencor, ¿qué voy a tener en el corazón? Un peñón. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nuestro corazón esté en paz, libre y feliz. Y eso se obtiene solamente perdonando. Y en la medida que perdonemos, somos perdonados también. Por eso dice el salmo tan espectacular. Ojalá lo pudiera cantar como lo cantó Minelli, ¿verdad? Pero jamás en la vida. Saldrían corriendo toditos. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. ¿Qué nos quiere decir esto, hermano? Que el Padre siempre está dispuesto a perdonarnos. Siempre está con los brazos abiertos, esperando que yo llegue a pedirle el perdón. Esperando, ¿verdad?, que yo me arrepienta de ese pecado que cometí. La moda actual de los católicos es que, pues, yo me confieso yo con Papito Dios. Yo hablo con Él y yo le pido perdón. No sé de dónde ellos sacan esos. Se estarán convirtiendo en hermanos separados también. Pero en la palabra habla de la confesión, ¿verdad? Y habla de que el pecado tiene que salir a la luz pública. No se puede quedar el pecado entre Dios y yo. La luz pública en el momento de la confesión, ¿quién es? El cura que está escuchando, actuando en presencia de Dios y otorgando el perdón que Dios le está dando a ese que está pidiendo perdón. Entonces, hermanos,
Qué gratificante es cuando yo entro al confesionario, pido perdón y salgo de ahí con ese backpack vacío, porque salgo completamente libre, porque los pecados que confesé, los que se me olvidaron, también son incluidos y todos son perdonados. Entonces, hermanos, tengamos ese arrepentimiento y esa intención de pedir perdón a los semejantes y a Dios también. Ese pedir perdón a los semejantes es lo que nos hace actuar al cristiano de acuerdo a lo que Dios quiere, ¿verdad? Como dice la segunda lectura, ninguno vive por sí mismo, ninguno muere por sí mismo. Todos vivimos y morimos porque Dios lo permitió. Todos vivimos y morimos para Dios. Eso es lo que Dios quisiera que siempre fuera así. Depende de nosotros. Si estamos dispuestos a vivir según Dios nos pide, estamos dispuestos a vivir pidiendo ese perdón, buscando ser ese cristiano que da la milla extra en cuanto a lo que es el perdonar a los demás. Vemos en esta segunda lectura, en este evangelio, cómo se nos habla de ese perdonar 7 veces o 70 veces 7. El 7 que es perfección, ¿verdad? Cuando hablamos de perfección, se refiere a perdonar perfectamente. Y cuando yo perdono perfectamente, ¿qué quiere decir? Que no guardo ni un ápice de rencor, ni un ápice de coraje, que no guardo ningún tipo de resentimiento contra esa persona. ¿Esto quiere decir que se me olvidó lo que me hizo fulano perencejo? No se me va a olvidar jamás en la vida. Lo importante es que cuando yo recuerde ese evento, no lo recuerde con ningún tipo de rencor ni ira, que yo lo recuerde como algo que pasó, una experiencia que viví, una página que pasé, una piedra que puse, que no quiero recordar, que no quiero revivir en mi vida. Y ya, con eso no estamos pecando. Es imposible que al yo perdonar olvide, porque si me hicieran un brainwash sería fantástico, qué bendición más grande, pero eso no ocurre. Ahora, vivamos entonces buscando el perdonar perfectamente, pero perdonar cuando no tengo ningún tipo de resentimiento, que es lo que tengo que velar. Por eso nos compara, ¿verdad?, el Señor con estos dos individuos, dos que viven una relación más o menos similar, una deuda, una grandísima y una menos grande. Los dos van delante del Señor, el Señor los juzga y a uno le da el perdón, pero cuando le toca al que perdonaron dar el perdón, ¿qué hizo? Se mordió, negativo, tú me vas a pagar a la buena o a la mala. Y así somos, hermanos y hermanas. Cuando nos hacen algo, muchos de nosotros buscamos la venganza, muchos de nosotros buscamos el desquite. ¿Y quién es el que se perjudica en la venganza y el desquite? El otro, negativo, te perjudicas tú, porque te estás haciendo daño, eres tú, porque estás sufriendo lo que hicieron en tu contra, mas estás condenándote por hacerle daño al otro o por buscar la venganza. Y el que se venga, que decía la primera lectura, Dios se vengará de él. Por eso es tan importante, ¿verdad, hermano?, que veamos en esta primera presentación, cuando el Señor lo perdona, esa misericordia, ese amor de ese jefe que le condonó esa deuda. Está bien, vete, no te voy a vender ni a ti, ni a tu mujer, ni a tus hijos, ni tu pertenencia, vete en paz. Mas sin embargo, cuando con una deuda menor van, él quiere matarlo, quiere acabar y lo mete preso. No, hermanos, tenemos, ¿verdad?, que aprender a, cuando sentimos el perdón, también perdonar a los otros. A veces son muy difíciles, ¿verdad?, otorgar estos perdones. A veces nos toma tiempo, pero lo importante es trabajarlos, porque Dios lo que quiere es que ver en nosotros ese intento de yo buscar el perdón mío y el perdón de los demás, que yo intente constantemente de perdonar a esas otras personas o a estos otros seres. ¿Y cómo yo sé que he perdonado? ¿Cómo yo sé que no guardo rencor? Cuando tengo la capacidad de poder orar por ese ser, cuando tengo la capacidad de que si me lo encuentro delante, puedo mirarlo cara a cara sin ningún rencor, que cuando tengo necesidad y esa persona requiere ayuda mía, yo lo puedo hacer. Ahí estoy demostrando que verdaderamente he crecido y que he otorgado el perdón. No hacerlo porque los demás lo vean, es hacerlo porque me nace del corazón, porque de aquí, de este rinconcito donde debe haber solamente amor, nace el perdón para esa persona. Y en la medida que yo perdone, vuelvo y les digo, recibimos el perdón de Dios. Así que, hermanos, tenemos una gran tarea, ¿verdad? Todos estos días nos han estado dando como que fuerte, nos han estado como que
trenzando, ¿verdad? Apretando la tuerca. ¿Por qué, hermanos? Porque queremos que todos se salven, queremos salvarnos todos, y para salvarnos tenemos que aprender a vivir según esta receta. Este es el recetario perfecto, la palabra de Dios. Así que aprendamos a vivir según la palabra y usemos el ejemplo importantísimo de nuestra amada Madre María y San José, que vivieron en honestidad, en tranquilidad y sobre todo siempre haciendo la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que perdones para tú ser perdonado. Que así sea.